Bueno, nuestro próximo ponente es precisamente de la Comunidad Valenciana. Él viene de Villajoyosa o Villajoyosa. Es psicopedagogo, es orientador, licenciado en psicología, inspector de educación, ha sido director durante muchos años y es autor de varios libros que los tenéis también fuera. Cómo dar clase a los que no quieren, el profesor emocionalmente competente, resolución de conflictos en el aula, etc. Realmente yo os los recomiendo porque a mí me han servido de mucho. Y me ha servido de mucho el curso que hice con él para darme cuenta de lo simple que son las cosas cuando te las explica Joan. O sea, realmente hay cosas muy sencillas que se pueden aplicar en el aula y que a veces no se nos ocurren. Y en cambio, cuando se lo oyes decir a él, te das cuenta de que eso es posible. Y me encanta, ahora se lo decía, cuando él dice que se puede hacer con muy pocos papeles, con muy pocas personas y con muy poco tiempo. Y verdaderamente, pues eso es así. Así que os dejo con él y con su ponencia cómo dar clase a los que no quieren. Joan. Bien, pues buenas tardes. Gracias a Espacio Holístico por permitirme compartir un rato de intercambio de ideas. Gracias también a todas vosotras, a todos vosotros por estar aquí un sábado y un domingo intentando mejorar el mundo de la educación y me gustaría hacer una mención especial a una persona, a una madre que he visto anteriormente. Cuando he entrado he tenido que salir y he vuelto a entrar y allí había una madre con su hijo, con su hija colgando, arrimada allí a uno de los muretes del final, tomando apuntes. A mí me ha emocionado que el deseo por mejorar la educación lleve a personas pues, con este entusiasmo a venir con toda su familia, con su hija o con su hijo aquí a intentar aprender y a intentar combatir. Yo os pediría un aplauso para él. Bien, también agradecer a Jesús Pernas porque el final de su intervención con el vídeo maravilloso del contagio en el metro o en el tren, pues sin que hayamos hablado para nada, pues casi parece que esté preparado, porque su final conecta con la primera diapositiva que tenía preparada, que habla también de contagio. Es decir, para mí un aula es un espacio de contagio inevitable, de ideas, de conocimientos, de emociones, como si fuera el vagón del metro, inevitable. Por lo tanto, hay multitud de variables en un aula y sobre todas ellas tenemos, como profesoras, como profesores, la posibilidad de cambiarlas y mejorarlas para convertir un aula en un espacio de educación integral en la que se entrena de todo, a todas horas y bajo cualquier circunstancia. Si no, lo que ocurre es lo que le ocurre a Superman cuando se dedica únicamente a practicar aquello que le gusta y aquello en lo que está preparado y formado. Es decir, que acaba yendo al doctor y el doctor le dice menos volar y más caminar. Creo que hay que entrenarlo todo, aquello que se nos da bien y aquello que se nos da mal, porque entrar en una perspectiva de persona, me ha gustado mucho cuando se ha hablado de personas y de educación para las personas. Bueno, pues ser persona supone entrenar todo aquello que contribuye a nuestro crecimiento personal. En ese sentido, pues a mí me gusta hablar de profesorado que
empieza, antes de pedir nada a su alumnado respecto de conocimientos, respecto de trabajo, respecto de esfuerzo, empieza por plantearse qué les puedo ofrecer, qué clase les puedo ofrecer a todas y a todos. Y en ese sentido estoy hablando últimamente de la conveniencia de implementar o de aplicar o de incluir un boletín de evaluación docente que, como ha dicho Carmen, entienda que hay que empezar por ofrecer lo mejor para a posteriori o a renglón seguido pasar a pedir y a exigir también lo mejor. Para mí, en la línea de lo que ha dicho Carmen, de economía, porque va a ser uno de los ejes de mi exposición, hacer las cosas simples, simples en cuanto a tiempo, en cuanto a personas y en cuanto a burocracia. Bueno, pues en esa línea mi boletín modesto de evaluación docente consiste en preguntar a algún alumno, a alguna alumna de confianza, preguntarle de vez en cuando cómo va mi clase, cómo ven mi clase y que como observadores privilegiados me digan cómo va mi clase respecto de esas 5 vocales. La A de atención, es decir, que me diga de 5 a 1, muy bien, muy mal, si en mi clase hay una atención elevada, concentrada, mantenida, sostenida, o si en mi clase hay una atención deficiente. La E de empatía, entendida como la conexión, el vínculo emocional inevitable del cual, afortunadamente, estoy oyendo hablar en todas las ponencias a las que he asistido esta tarde y al final de esta mañana. La I de interés, ¿es mi clase interesante, muy interesante, poco interesante? ¿Se nos hace cortísima, se nos hace interminable? La O de orden, un orden no autoritario, evidentemente, no un orden que es un fin en sí mismo, sino más bien, sobre todo, un orden que es la base o la condición mínima para que se produzcan otros fenómenos en las aulas. La U de utilidad. La U de utilidad, una clase útil en la cual el alumnado aprende de todo a todas horas dentro de cualquier campo. En algunos alumnos, fundamentalmente conocimientos, información, en otros alumnos competencias sociales que mejoran la convivencia o competencias emocionales que mejoran la convivencia consigo mismo. Desde esa perspectiva, creo que cualquiera de las 5 variables o cualquiera de los ámbitos, la convivencia, la motivación, el rendimiento, la inteligencia emocional, cualquiera de los ámbitos, no tiene otra solución sino el trabajo conjunto, solidario, sincrónico, de todo el equipo de profesores y profesoras que lo integra. Como en la diapositiva que aparece ahí, para mejorar la convivencia, para mejorar la motivación o el rendimiento, podríamos comparar este reto colectivo con el esfuerzo que tienen que hacer estas personas que tienen un problema común. Se les ha detenido un coche y ante ese problema común deciden apearse, hablar, ponerse de acuerdo y después emprender una acción confluente, sincrónica, simultánea y en la misma dirección. Y entonces se mueven. Se mueve el coche y el problema común se resuelve con un esfuerzo común. Pero, ¿qué diríamos si esas personas, en vez de empujar sincrónicamente y en la misma dirección, se dedicaran a hacer esfuerzos individuales, aislados, y cada persona en una dirección diferente? Diríamos que están locos y que son un ejemplo de ineficiencia. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos en educación son retos comunes, retos colectivos, y que la educación en cualquiera de sus facetas es un encargo social que se hace a equipos de profesores y profesoras y no a personas, a profesionales individuales. Lo cual no es demasiado original porque que hay que trabajar en equipo y las razones que lo aconsejan, eso lo decimos todo el mundo, pero yo creo que la cuestión está en averiguar el cómo
hacerlo de una manera rentable, de manera que los esfuerzos y los beneficios tengan una relación de poco esfuerzo y mucho beneficio y no al contrario. En ese sentido, creo que en cada clase, cada materia que imparte una persona en su clase, no tiene una entidad en sí misma, sino que tiene una proyección sobre la siguiente clase y sobre la anterior. Es decir, lo que yo haga en mi clase de literatura, por ejemplo, de 8 a 9, en la primera fila de arriba, bueno, pues tiene un componente específico de literatura, que es mi materia, mi especialidad, pero luego tiene otro componente, que es cómo contribuye mi materia y mi clase a objetivos comunes. Es decir, aparte de dar Cervantes, Shakespeare, yo contribuyo a mejorar el respeto, la motivación, la atención, la resiliencia, es decir, contribuyo a entrenar y mejorar objetivos comunes, o realmente, como hace el profesor de 9 a 10 de segunda hora, lo que hace es borrar los avances de la clase anterior y dificultar los avances de la clase siguiente. Es decir, estamos hablando de un coche común y estamos hablando de esfuerzos divergentes que acaban por agotar a todo el mundo y acaban por desmoralizar y sumirnos en la impotencia. Frente a estos esfuerzos divergentes, aislados, sucesivos, cabe la posibilidad de ponernos de acuerdo y, independientemente de que cada materia, dentro de su campo de especialidad, trabaje lo suyo, que entiendan que también trabajar objetivos comunes también es trabajar en lo suyo, en lo nuestro, y entonces será mucho más fácil mover el coche. Estoy hablando de los efectos proactivos de cada clase sobre la siguiente y de efectos retroactivos de cada clase sobre la anterior. Y esto es inevitable. O sumas o restas. Si ayudas a que haya un clima de convivencia y de motivación, ayudas. Si te da igual porque crees que no forma parte de tu especialidad y que lo tuyo son solo las matemáticas o las sociales, entonces estás restando. Por lo tanto, no hay otra opción sino ponernos de acuerdo sobre temas vitales y sobre ellos entender que la única salida es el esfuerzo común, confluente, y esto hace que consigamos más con menos esfuerzo. Estoy hablando más o menos de frente al individualismo, fila de arriba, que nos llevaría a la impotencia. Estoy hablando de la confluencia alrededor, no de todo. Como veis, cada profesor o profesora mantiene un espacio de creatividad y de espontaneidad y de manera peculiar e idiosincrásica de hacer la clase, pero ante temas diana, ante temas que consideramos vitales, sobre eso no hay una visión individual en cada persona, sino que hay una visión común. Y hay tolerancia cero respecto de los problemas que son común en todos los ámbitos. Hay veces que no es posible que todo el equipo confluya alrededor tan siquiera de temas vitales, pero no pasa nada. Siempre es posible funcionar por mini equipos que sí confluyan alrededor de temas vitales. Y quien va por libre, que vaya por libre. La mejor manera de ir convenciendo a aquellas personas que deciden quedarse al margen por comodidad, por negligencia, por divergencia, la mejor manera es tener éxito resolviendo de forma solidaria problemas comunes, vitales, importantes, con poco esfuerzo y en un corto plazo de tiempo. Más o menos vendría a decir, no intentemos convencer al profesorado que no quiere con sermones, es muy difícil, mejor convenzámoslos con milagros, es decir, demostrando con la boca cerrada que juntos
podemos, siempre que confluyamos sobre estrategias aplicadas de la misma manera. Es evidente que cualquier reto colectivo que se empieza a aplicar a las 8, a las 9 y se refuerza a las 10 y a las 11 y a las 12, evidentemente tiene muchos visos de conseguirse, sea el que sea. Y a la larga, evidentemente, un avance sobre cualquier tema de convivencia, de motivación, de rendimiento, de inteligencia emocional, cualquier avance al que tú contribuyes hoy, lunes, de 8 a 9, acaba reportándote beneficios cuando entras a clase el martes de 11 a 12 y el resto de la gente también ha contribuido proactivamente para facilitarte las cosas. En ese sentido, estoy hablando ya no tanto de que hay que trabajar en equipo, no tanto de por qué hay que trabajar en equipo, sino que estoy ya metiéndome directamente en cuestiones prácticas como son cómo trabajar en equipo de manera que sea rentable y expansiva, es decir, que cada día entren más personas a trabajar en equipo. En ese sentido he hablado de superar el primer obstáculo, es decir, demasiada gente, demasiados profesores en los equipos y hay algunas personas que no quieren trabajar en equipo. Bueno, pues no hay problema. Si hay personas que no quieren, sustituyamos el concepto equipo por el concepto mini equipo, asunto arreglado. En segundo lugar, estoy hablando de que no es posible que todo el mundo se ponga de acuerdo sobre todo, porque hay personas diferentes y hay profesionales diferentes. Hay personas innovadoras y hay personas tradicionales. Hay personas academicistas y hay personas integrales e inclusivas. Hay personas implicadas, capaces de venir con su hijo un sábado, un domingo y estar de pie tomando apuntes con su hijo en brazos. Y hay personas que, aunque hiciéramos el congreso al lado de su casa, con merienda gratis, no entrarían. Pero yo creo que no debemos centrarnos en estos últimos, sino que debemos de hacer todo lo posible para que los esfuerzos que hacemos las personas que sí estamos entusiasmadas por mejorar la educación, tengamos éxito con muy poco esfuerzo. Bien, estoy hablando de equipos de trabajo, vamos a llamarlo PIE, que quiere decir proactivos, internos y económicos. Empiezo por el final, bueno, ahora aparecerá la aclaración, pero equipos proactivos son aquellos que miran al futuro, que no se entretienen en revisar, repasar, contemplar, analizar hasta la exhaustividad los problemas, sino que a cada problema definido pasan rápidamente a buscarle una solución. Eso es proactividad, una cultura de soluciones que mira siempre al futuro y que intenta resolver el futuro. Ayer venía de otro sitio en un avión y en la revista del avión venía una entrevista con Carlota Ciganda, mejor golfista, 21 años, mejor golfista de España actualmente y líder de la WPGA, es decir, de la clasificación de mérito de golf femenina, y en una de las preguntas venía una respuesta que me viene perfecta. Le preguntaban sobre la cuestión del golf y qué creía fundamental. Y la respuesta era, en golf, cada golpe que has dado forma parte del pasado y ya tienes que estar pensando en el siguiente. Eso es la proactividad. No lamentarte, no quejarte, sí reivindicar a otros agentes implicados cuando hay que reivindicar. Pero cuando estamos decidiendo, cuando estamos hablando, concentración total en qué podemos hacer, no en el golpe anterior, que es irreversible, pero sí en el golpe siguiente. Proactividad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Internalidad, ¿qué podemos hacer dentro de nuestro campo de alcance? Pero la proactividad interna, cultura de soluciones,
desgasta al profesorado ilusionado cuando no se acompaña del cálculo de esfuerzos. Por lo tanto, la proactividad interna de búsqueda de soluciones tiene que ir acompañada de la economía. Y por economía entiendo, pues, buscar la simplicidad. La realidad ya se encargará de complicarlo todo, pero si empezamos por diseñar procesos complejos, a la larga, esto acaba desgastando a las personas que más se ilusionan. Por lo tanto, creo que hay que estar permanentemente planteándose la pregunta, ¿no hay nada más sencillo? Y cuando te lo planteas como un estilo de trabajo, el resultado es que casi siempre aparece algo más sencillo en forma de una estrategia, de un instrumento que requiere menos papeles, menos tiempo y menos personas para resolver un problema. En ese sentido, cuando equipos de trabajo adoptan un estilo proactivo interno de buscar soluciones, pues están haciendo justo lo contrario de lo que hace nuestro amigo Homer Simpson, que es esperar que las soluciones vengan de fuera, esperar que algún día alguna ley nos resuelva, esperar que algún día las familias eduquen, esperar que algún día los alumnos que nos vienen, esperar que el sistema, esperar. Cuando nos convertimos en esperadores, somos dependientes de lo externo. Yo creo más en los profesores, profesoras, que efectivamente sufren malas condiciones laborales, sociales, pero que por encima de sufrir condiciones, tienen una capacidad inmensa de producir buenas condiciones. Somos productores de condiciones y todo lo demás son precondiciones que dificultan o mejoran, pero los equipos educativos tienen un potencial de producir soluciones que cuando nos vacunamos contra el virus de la reactividad externa, de la queja, de hablar del pasado quejándonos de lo que los demás no hacen, entonces convertimos todos los espacios de trabajo colectivo, como equipo, en espacios de producción de condiciones. Y aparece la creatividad, y aparece la creatividad compartida. Y la creatividad compartida es creatividad enriquecida. Creo que todos los momentos de trabajo deben de ser en esa línea, como hacen los jugadores de póker, que independientemente de que tengan buenas, regulares o malas cartas, concentran todo su esfuerzo, toda su capacidad de imaginación, de creatividad, no en lamentarse de qué tipo de cartas le han tocado, sino sobre todo en averiguar cómo las pueden jugar de la mejor manera posible. En esa línea, también combinando la proactividad interna con la economía, bueno, pues un ejemplo de economía es Google. Aprietas un botón y con un clic le pides un deseo y te lo da, dentro de unos límites, pero te lo da a un clic de distancia. Simplicidad, en todo, en tiempo, personas, en burocracia. Y corre un bulo por ahí de que al principio hubo un Internet inventado por alguien relacionado con la pedagogía, en la cual en la primera pantalla aparecía el rótulo de Google, en la segunda pantalla aparecía justificación de Google, en la tercera pantalla objetivos procedimentales, conceptuales, etcétera, de Google, en la cuarta pantalla desarrollo de Google y en la 10ª pantalla aparecía la solución. Yo creo que hay que buscar soluciones simples, rápidas, aunque no parezcan tan rigurosas. Yo diría que todo esto, todas estas citas, están extraídas no de mi propia persona, sino más bien de un autor llamado Sentido Común. Busquemos la simplicidad y huyamos de la perfección. Bien, otra cuestión sobre la que quiero hablar respecto de todo esto, cuando hablo del trabajo en equipo, hablo de trabajo en equipo para evitar que se produzca algo que a menudo aparece
cuando me dicen en un curso de formación y sugiero algún tipo de estrategia para mejorar la convivencia o la motivación, y alguien viene y me dice, bueno, pues esta estrategia me ha funcionado muy bien, y en paralelo llega otra persona y me dice, esta estrategia no me ha funcionado para nada. Es decir, dos personas diferentes aplican la misma estrategia al mismo alumno, a una le funciona, a otra no le funciona para nada. Si el alumno es el mismo, si la estrategia es la misma, ¿qué es lo que varía? Lo que varía es un factor del cual se habla muy poco en los libros en general sobre pedagogía y que me parece fundamental. Y es el poder molar, la capacidad de influencia, el potencial de cambio que tiene la persona que aplica la estrategia. Para mí, la eficacia de las estrategias resulta de un producto en el que podemos multiplicar la validez de cualquier estrategia, que sea buena, por el poder de influencia o de cambio de quien aplica la estrategia. En este sentido, muchas estrategias 10 acaban por ser inoperantes porque están multiplicadas por poder cero de quien las aplica. Pero esto no es una queja, el que haya personas sin capacidad de impacto cuando aplican, por ejemplo, una estrategia de contención de conductas abusivas en el aula. No es ningún problema, simplemente es una invitación y una idea de que cuando algo no funciona puede deberse a dos factores. Uno, la estrategia no es válida. Dos, la estrategia es válida pero está aplicada por alguien con poder cero. Lo que hay que hacer, a mi juicio, es evitar que cualquiera de los dos factores sea cero, buscando estrategias operativas y sencillas, las dos cosas, operativas y sencillas, aplicadas por alguien o por alguienes que tengan capacidad de impacto. En ese sentido, por ejemplo, a veces en los cursos me encuentro con que me hablan de que han intentado cambiar la actitud de un alumno en una entrevista privada, pues por ejemplo, la tutora o el tutor oficial del grupo. Imaginemos que ese tutor o tutora oficial no tiene ascendencia o influencia porque es un buenazo, porque le faltan habilidades sociales, porque no tiene demasiada capacidad de impacto. Por lo tanto, cualquier estrategia que utilice en esa entrevista va a dar resultado cero. Esto se solventa fácilmente sabiendo que el problema no está en la estrategia, entrevista, sino que el problema está en el poder. Si aplicas estrategias válidas y no funcionan, no busques estrategias, busca poder. Se sustituye con tutorías alternativas. Se sustituye, por ejemplo, esta falta de poder con entrevistas reforzadas. Un profesor Valle, de poder cero, cuando mantiene una entrevista corta, breve, expansiva, con un alumno acompañado de alguien con poder 10, con poder 8, y se les dice, en nuestra clase no podemos consentirte que, en nuestra clase hemos notado que no sacas el material, en nuestra clase está respaldando la falta de poder de una de las partes que mantiene la entrevista. Por lo tanto, cuando no funcionan las cosas, se deben a dos cuestiones: estrategias no válidas o falta de poder de quien aplica la estrategia. En este sentido, para mí, lo fundamental es entender que tanto el trabajo en convivencia como en emociones como en rendimiento debe hacerse en equipo y que el trabajo en equipo, para que sea funcional, debe gestionar anticipadamente soluciones para prever los obstáculos que suele presentar el trabajo en equipo. El primero, ya lo he dicho, es el excesivo número de personas que componen el equipo. Solución: mini equipos. Segundo problema es
la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre todo. La solución, a mi juicio, es priorización de problemas vitales. Para mí un problema vital es un problema que consideran vital más de 2/3 del profesorado de un centro, de una etapa, de un nivel, de un grupo. Cuando más de 2/3 consideran un problema vital y lo convierten en un objetivo común, en ese caso, eliminar ese problema mediante un trabajo confluente supone eliminar gran parte del malestar del profesorado. Otro problema que suele aparecer es la farragosidad de los procesos y adoptar estilos realmente antiproactivos o reactivos. El ejemplo que suelo poner siempre, que ya está muy visto quizá, es el que ocurre en demasiados sitios donde tienen claro que la proactividad interna, es decir, la búsqueda de soluciones, es lo que realmente produce y por lo tanto nos instala en la creatividad, pero entendiendo esto de forma teórica, a continuación, por ejemplo, en una sesión de evaluación se cae justamente en el error contrario. Es decir, cuando se empieza hablando de los alumnos en pasado, después de haber pasado todo un trimestre, por ejemplo, y se evalúa en pasado y cargando toda la responsabilidad sobre el alumnado, a mí no me ha hecho nada este alumno, a mí no ha parado de molestar este alumno, estamos utilizando una estrategia reactiva externa. Le llamo evaluación o sistemas de trabajo post-mortem, en el sentido de que esperan a que el proceso esté en el tramo final simplemente para confirmar o sentenciar que realmente el enfermo está muy mal. Procesos proactivos internos es hacer justamente lo contrario. Para mí una evaluación, por ejemplo, proactiva interna es aquella que en septiembre, antes de que empiece el curso, proactivamente, internamente, mediante una reunión colectiva de un centro, de una etapa, de un nivel, se reúne el profesorado y anticipadamente aborda los problemas previsibles que van a aparecer en un futuro. Nos vamos a encontrar en diciembre con alumnos que no se han comportado. Nos vamos a encontrar en diciembre con alumnos que no han trabajado en clase. Nos vamos a encontrar en diciembre con alumnos que no han atendido. Nos vamos a encontrar con alumnos que en casa no han... Anticipan los problemas y en septiembre, de forma proactiva, buscan soluciones con el compromiso de aplicar todo el mundo las mismas soluciones y, lo que es más importante, no aplicarlas aisladamente, sino entrenarlas cotidianamente, sistemáticamente, en todas las clases y a todas horas, con el objetivo de conseguir que en diciembre, en vez de 8 alumnos que no se han comportado, haya 6 o 5 o 4. Y en vez de 8 alumnos o 12 que no han trabajado, haya 5, 6 o 7. Es decir, detectar problemas vitales, la mayoría son perfectamente previsibles, y decidir soluciones conjuntas y aplicarlas de manera solidaria en vez de mediante una cultura en solitario. Cuando se adopta esta actitud, entonces se está mejorando el futuro. Yo hablo de que la proactividad es el arte de mejorar el futuro utilizando el presente y que la reactividad es el arte de contaminar el presente utilizando el pasado. De nosotros depende, porque esto no son precondiciones dependientes de ningún ministerio, de la sociedad, del sistema, de las familias o de los alumnos. Son condiciones que dependen de nosotros. Depende de cambiar no solamente el sistema y los criterios de evaluación, que también, depende de cambiar el enfoque y la filosofía que hay por debajo de, por ejemplo, uno de los procesos, que es el de la evaluación.
En ese sentido, cualquier equipo, cuando acaba cada sesión de trabajo en común, debería, creo, analizar qué balance tiene cada reunión respecto de proactividad o reactividad. Es decir, al final de cada reunión de trabajo, si ha ganado en el balance propuestas o quejas. Cuando en reuniones de claustro, sesiones de evaluación, el balance al final de cada sesión es abrumadoramente a favor de las quejas, entonces el equipo se está instalando en la ineficiencia y en la externalidad y acaba convirtiéndose en un equipo de esperadores de soluciones externas. Para mí, se está perdiendo el inmenso potencial que tiene un equipo de producir soluciones a la docenita de problemas eternos, con diferentes nombres, eso sí, algunos muy innovadores, que nos ocupan y nos preocupan desde hace décadas. No se comportan, no estudian, no trabajan, bajas autoestimas, falta de hábitos, etcétera, etcétera. Son problemas eternos, ligados a cualquier nivel, sistema o centro de educación obligatoria y derivados de la propia obligatoriedad de ese nivel. Son problemas totalmente previsibles, con las adaptaciones en función de cada alumno y de cada idiosincrasia. Pero es que en cada momento, en cada reunión, tenemos un potencial de creación de soluciones inmenso. No hace falta decir que si yo pasara un papelito ahora aquí a algún profesor o profesora de este lugar con un problema y fuéramos añadiendo soluciones sencillas y operativas cada persona que hubiera aquí y luego las votáramos, estoy seguro de que a un problema vital que yo propusiera aparecerían no menos de 12 soluciones probablemente geniales, probablemente potentes, operativas, pero desde luego totalmente propicias para la mejora de la educación. En este sentido, para mí, hay varios procesos u objetivos o competencias que me parecen clave, fundamentalmente 3, que si entrenáramos de forma sistemática y confluente, mejorarían tanto el rendimiento como la convivencia. Son el respeto o asertividad mutuo entre alumnos, de profesores a alumnos, de alumnos a profesores, el respeto para mejorar la convivencia, la voluntad, la fuerza de voluntad para mejorar la motivación y el rendimiento, combinadas con el interés o motivación intrínseca, interés para que hagan lo que les gusta, combinada con fuerza de voluntad para que sean capaces de hacer lo que no les gusta, para evitar entrar en una enseñanza infantilizadora, pero también para evitar entrar en una enseñanza ladrillo basada solamente en la obligatoriedad, en el tedio y en el autoritarismo. Y en tercer lugar, la autoestima, que mueve todo lo demás. Aquello que no potencia nuestra autoestima, que es una cuestión intrapersonal, pero que está relacionada con todo lo demás, aquellas clases que deprimen la autoestima porque hacen que los alumnos se sientan incapaces, porque hacen que los alumnos no experimenten el sabor del éxito y del reconocimiento, aquellas clases que deprimen la autoestima, vuelvo a repetir, porque hay profesorado que no tiene objetivos para un tanto por ciento del alumnado, estas clases no pueden pretender que los alumnos le devuelvan respeto, porque la disrupción en el aula puede ser una respuesta antisocial a una clase digna, pero cuidado porque también puede ser una respuesta lógica a una clase indigna. Para mí, todo esto que estoy diciendo está en relación con algo previo a aprender y, por supuesto, también algo previo a aprender a aprender. Para mí, el requisito previo indispensable es aprender a querer aprender. Y en ese sentido,
nosotros podemos enseñar a querer aprender, entendiendo que la clase, como aparecía en la primera diapositiva con las bolitas, está llena de oportunidades. Cada conflicto, cada falta de respeto, cada vagancia, cada negativa a sacar el material, cada carencia en estas cuestiones es una oportunidad de robustecer aquello que yo estoy percibiendo que está débil en el alumno. En ese sentido, os invito a gente que estáis aquí ilusionadas en educación a intentar, que seguro que lo estáis haciendo, mejorar la educación consiguiendo avances en el alumnado, avances en vosotros mismos, pero combinando el interés y el deseo de ser cada vez mejores en el desempeño docente con la protección emocional. Es decir, hacerlo bien, cada día mejor, pero teniendo un escudo protector que al final de cada día, al final de cada semana, al final de cada curso, me pueda yo pasar un cartel o epitafio que me diga protectoramente: hice lo que pude. Y en este sentido, aquello que no puedo resolver, pues cuando yo estoy seguro de que he hecho lo que he podido, para nada me agobio, para nada me quemo, para nada sufro, sino que entiendo que el aula es un lugar para disfrutar y para hacer disfrutar, y en este sentido espero que este congreso ayude a eso, a que disfrutéis y a que hagáis disfrutar en vuestro quehacer relacionado con la educación. Muchas gracias. Muchas gracias a Germana, a Espacio Holístico y a todos vosotros. Muchas gracias.